12 de octubre de 2010, unas fiestas del Pilar pasadas por agua, pero bueno, aquí la afluencia de público pues es continua, la gente no se arredra por estas cosas y vamos a hacer otra de nuestras entrevistas del Pilar. Y esta vez hemos querido traer aquí a un buen amigo nuestro, un diseñador, un artista, que es Enrique Lafuente. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, porque además en estos días que, aunque tengamos mucho que hacer, siempre estamos en la zona donde se bulle y donde se crea todo en estas fiestas y estamos encantados. Bueno, una de las razones por las que tú estás aquí, que bueno, podrías estar por muchas, pero es porque en estas fiestas del Pilar, tú y una asociación que la que tú estás integrado, habéis hecho una exposición que se llama Baturro Bizarro, una visión diferente del costumbrismo aragonés. Y la asociación es Zarteria, es una asociación que llevamos desde el 2006 de creativos emergentes, generalmente gente muy joven, de todos los campos un poco artísticos, de diseño, que lo que pretendemos es un poco ayudarnos unos a otros, a donde no llega uno llega otro. Tocamos moda, tocamos bisutería, complementos, escultura, pintura, diseño gráfico, diseño web, música. ¡Qué barbaridad! Todo. O sea, es el global, el total. ¡Qué bueno! Bueno, pero cuéntanos, Enrique, en qué consiste la exposición. Esta en concreto, que se ha hecho aquí un hotel, que lo tenemos enfrente de nosotros. Cuéntanos en qué consiste la exposición. La exposición es un poco el retorno de la idea que tomamos desde el 2006 cuando fundamos la asociación Zarteria. Pero todo lo que pretendíamos era un poco dar voz a los creativos de aquí de Aragón, pero siempre teniendo en cuenta desde el principio las raíces de las que bebemos, de las que nos nutrimos. Y dijimos, ¿cómo podemos unir tradición, raíces y diseño, vanguardia o revisión? Y dijimos, bueno, vamos a ver de dónde venimos. Y estando también siempre por la zona de turística y el Pilar, dijimos, ¿cómo se vende Zaragoza? ¿Qué iconos tiene? ¿Por qué hay este inmovilismo? ¿Por qué siempre existe un souvenir clásico que es el que se vende? ¿Por qué el adoquín del Pilar siempre es igual? ¿Por qué las piedras no las cambian? ¿Por qué los baturros muñecos siguen siendo así siempre? Entonces dijimos, vamos a ver si tomando eso como base de discurso creativo podemos darle la vuelta y podemos crear nuevas posibilidades con muy pocas pretensiones, simplemente con el humor, con lo retro, con lo kitsch, que a veces lo llaman hortera, malamente, con el cachirulo de los años 60, con lo que siempre ha sido un poco el topismo y el tipismo de esta tierra. Queríamos hacer reflexionar al público de cómo se podía hacer cambiar esto. Bueno, vamos, porque vale más una imagen que mil palabras, vamos a ver ahora un reportaje acerca de la exposición del Baturro Bizarro y luego continuamos con Enrique.
está claro para todos nuestros espectadores, después de ver estas exposiciones, que el leitmotiv de la misma es el rojo y negro, el cachirulo, en definitiva, ¿no? Exacto, el cachirulo, la tela esta de poliéster mala que la venden para todo, para forrar, para manteles, para cachirulos propiamente dichos, barateros. Pues con eso, que es un elemento muy pobre en teoría y de muy poca nobleza, pues hemos querido sacar desde vestidos, objetos artísticos, diseño gráfico traspasado a lámina, esculturas, un poquito de todo también. Bien. Bueno, habrán observado nuestros espectadores que Enrique es un hombre caluroso, porque estamos aquí todos pelados de frío y él está aquí en manga corta. ¿Eso que es? La bizarría baturra. Es la bizarría baturra y esta es la camiseta que hemos sacado como señal de identidad de esta exposición. La ha hecho Héctor de la Puente, que es un video DJ, también diseñador gráfico. Está ahora con el grupo de Star Kids recorriendo todos los pueblos de España y de parte del extranjero. Ayer estuvimos viéndolo en la Sala López y vamos, estamos encantados con Héctor y lo que hace lo hace muy bien. Entonces creo que ha acertado con esta calavera baturra y entonces por eso me la he puesto, en honor a él. Bueno, a ver, enséñanosla bien, bien. A ver, que coja nuestro realizador un plano de la calavera baturra, parece como pixelada. Qué bonita. Bueno, eso, a ver, ¿y esto dónde se puede adquirir para nosotros poder tener alguna? Hombre, por ahora por ahora la distribuimos entre amigos, pero ya hemos hecho un contacto en una clásica tienda de souvenirs de la plaza de aquí de la Plaza del Pilar y en breve va a estar, y además va a estar a muy buen precio porque todos los jóvenes no tienen mucha pasta y no va a ser una cosa excesivamente cara. Bueno, saben ustedes que además Enrique se preocupa de la capacidad adquisitiva de los posibles compradores de estos diseños tan bonitos. Bueno, ¿y qué proyectos tenéis como Zarteria o tú personalmente? ¿Qué pensáis que tenéis porque acabamos de estar con el consejero de grandes eventos nos dice que va a poner la ciudad a hervir. O sea que, en fin, me imagino que contará con vosotros también, ¿no? Vamos a ver, hombre, nosotros con el ayuntamiento tenemos buena relación, pero tampoco es verdad que cultura... Muchas veces hemos tratado de hacer proyectos, nos dan muy buenas palabras, pero siempre quizá nos apoyan también otros departamentos poquito, por ahora poquito, pero bueno, no nos quejamos, aunque hay que pedir más para hacer más cosas. Entonces, lo que tenemos en vistas a una semana y media de aquí es irnos a Periferias, que inauguramos desde hace ya años con la comisaria Katia Aznar el Periferias Fashion Show, y varios diseñadores de Zarteria desfilan desde hace ya 5 o 6 años abriendo el Festival Periferias de Huesca. Entonces el 23 sábado nos vamos para el Auditorio de Congresos de Huesca a presentar pues otras piezas también. Yo voy a presentar lo que he presentado aquí con una revisión, porque el tema de Periferias es lo nuevo, pero yo voy a hacer una renovación de lo que es el clásico cachirulo y el clásico topismo aragonés. Bueno, pues allí, si nadie lo impide, de allí también tendrán ustedes noticia porque procuraremos estar allí. Bueno, Enrique, nada, vamos a seguir comiendo langostinos porque los langostinos son bizarros, ¿no? Muy bizarros, son rosas, pero ya los pondremos de rojo y negro si hace falta. Bueno, amigos, hasta aquí nuestra conversación que hemos tenido con este buen amigo nuestro que es Enrique Lafuente. Vamos a hacer otra parada y vamos a ver quién es nuestro siguiente invitado. Hasta dentro de un momento, amigos.